Página 14. Il diavolo por Giovanni Papini. 4. Diabología y demonología. En su carta a los teólogos, el Papa Celestino VI, a quien se le puede hacer un único reproche, el de no haber existido jamás, exhortaba a los cultores de la ciencia de Dios a una renovación de la dogmática, no para abolir o cambiar los dogmas, pues eso sería una obra diabólica, sino para adentrarse más en el espíritu de la revelación y de la tradición, para configurarlo y demostrarlo en forma nueva, más adecuada a las mentes modernas, que no quieren ni pueden aceptar los esquemas de la escolástica medieval. Esta pequeña obra quisiera, aunque solo fuese en un único punto de la teología, responder al deseo del Santo Pontífice Celestino VI. La caída de los ángeles rebeldes y la influencia de Satanás en la vida humana no pueden en rigor ser considerados dogmas, pero son sin embargo verdades de fe conexas con el dogma del pecado original. Y como el diablo tiene, según los mismos teólogos, una participación mucho mayor en las cosas del mundo y del espíritu humano que lo que suele creerse, no debería parecer incongruente ni impertinente la tentativa de crear, junto a la teología, una diabología. En las obras de dogmática, y especialmente en las de los padres de la Iglesia y en las de los grandes doctores de la escolástica, se discurre también acerca del diablo y de su guerra contra el hombre, pero, desde luego, no puede pretenderse que la ciencia de Dios abarque bajo el mismo nombre también la ciencia del diablo. Sin embargo, y como ya lo hemos dicho, un estudio más diligente y más convincente del gran enemigo, nuestro amo, se nos aparece como siendo cada vez más necesario, pues los efectos de su poder sobre la existencia de los individuos y de los pueblos son, día tras día, más manifiestos. Hay, sí, volúmenes con el título de Demonología, pero al abrirlos advertimos que esos libros se ocupan mucho más de los servidores infernales y terrestres del diablo que de este mismo. Esos tratados fueron primitivamente compuestos para uso de los jueces eclesiásticos y laicos encargados de los procesos de brujería, y por ello, en vez de escrutar la esencia, la naturaleza y la caída de Satanás, se dedican en buena parte a describir las artes de los magos y de los encantadores y, sobre todo, las prácticas y los crímenes de brujas, hechiceras, jorguinas y demás gentuza por el estilo. Se habla en ellos ampliamente de invocaciones y de sortilegios, de íncubos y de súcubos, de sábados y de misas negras, de posesiones diabólicas y de pactos con el demonio, con el diablo, de los satanistas y de sus fábulos. Pero la figura poderosa y tremenda de Lucifer, en quien se origina todo ese pandemonium de misterios y de abyecciones, solo aparece en el fondo, como uno de aquellos soberanos de Oriente que rara vez se mostraban en público y que reinaban únicamente por medio de sus servidores y ministros. El diablo estaba oculto. Por ello, la demonología, con su cúmulo de documentos y de anécdotas, atrae a los aficionados a la psicología humana y sobre todo a los diletantes del honor pintoresco, pero muy poco o nada nos dice acerca del problema de los orígenes y de la suerte de Satanás.
La diabología, en cambio, deja deliberadamente de lado todas las curiosidades novelescas o noveladas sobre las artes mágicas y las obsesiones satánicas para dirigir su atención al terrible protagonista que Dios hizo precipitarse del cielo a la tierra. La diabología quiere averiguar en qué consiste el alma y la culpa de Satanás, cuáles fueron las causas de su caída, cuáles sus relaciones con el Creador y con el hombre Dios, cuáles han sido sus encarnaciones y sus operaciones, lo que se puede comprender de su actual poderío y de su suerte futura. La diabología se diferencia de la demonología en que se propone conocer a fondo a uno de los autores del pavoroso drama en que consiste la vida del hombre y no las hazañas de sus comparsas subalternas. Debo advertir que este pequeño libro no pretende ser propiamente un tratado de diabología, sino solo un primer bosquejo necesariamente incompleto e imperfecto. Se trata de una colección de notas y de sugestiones para esa futura suma diabológica que, un siglo u otro, habrá de componer un nuevo Santo Tomás. Página 15.